permanece. Amén. Aquí en la iglesia del Señor en Aruba. Estamos muy contentos con el Señor por lo que Dios ha venido haciendo durante este tiempo en esta convención. Estamos felices de ver la obra del Señor, cómo Dios sigue obrando y cómo Dios sigue salvando. Porque el trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dan más alabanzas al Señor? Dele ese aplauso fuerte al Rey. Aleluya. Aleluya. Yo lo voy a invitar, hermano, que aún se encuentra sentadito, que se coloque en pie. Y vamos a pedirle al Señor en esta hora que Él sea obrando en nuestras vidas. Amén. Yo estoy necesitado del Señor. ¿Cuántos estamos necesitados del Señor? ¿Cuántos estamos sedientos de oír palabra de Dios? ¿Cuántos hemos traído adoración al Rey de Reyes, Señor de Señores, al sabio y único Dios? A Él sea el reconocimiento, la honra, la adoración. Y esos aplausos son para el Rey. Esos aplausos son para el Rey. Aleluya, aleluya, aleluya. La obra del Señor a veces no se puede explicar, es inexplicable. Pero es una obra que se inicia desde principio y a fin. Porque Él la inicia, Él la perfecciona. Y nosotros somos testigos de la obra del Señor. Somos testigos de lo que Dios ha hecho, hace, está haciendo y seguirá haciendo. Aleluya. Aleluya. Yo lo voy a invitar que adore al Señor en esta noche. Aleluya. Aleluya. Que cuando me toca me hace temblar. Aleluya. Que su presencia, que al manifestarse, dispóngase, amado, para adorar a Dios. Y es que soy tan pequeño que al tu tocarme siento que voy a desmayar. Es que a tu presencia no hay aquí en la tierra. Aleluya. Aleluya, aleluya. No te puedo mirar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Y hay veces que mi afán, Y hay veces que mi afán, creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. cuando
Alguien que adore a Dios en esta noche. Con tu Santo Espíritu, Lloro, canto y tiemblo. Oh, Espíritu, touch me, vida plena amor. Presencia, cura e manifesta, vida adora. Aleluya. Casina chiquito, de amor presencia, me no puedo resistir. Como presencia, mi pesadera, pude comparar. Vida por algo ves, vino por los hombres, no llega el momento. Libertad pura, vida quiere tu conocer más, vida volver sin ti. Y ahora vos touch me, como Santo Espíritu, ahora canta y canta. Y ahora vos touch me, como Santo Espíritu, ahora canta y canta. Oh Señor, con grandeza o amor, vivo comprender. Aleluya. Guardaré el misterio de mi tormenta, podré separar. Pisarte por presencia, enteramente tembla, mi alma tembla. Por presencia, ora mi sentido, vida sin ti calma. Santo. Más comer, vino por los hombres, no llega el momento. Y viajar tempura, vida quiere tu conocer más, vida volver sin ti. Y ahora vos touch me. Aleluya. Santo Espíritu, ahora canta y Aleluya. y ahora vos touch me. Como Santo Espíritu, ahora canta y tembla. Aleluya. Y ahora vos touch me. Como Santo Espíritu, ahora canta y tembla. Aleluya. 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 La palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a leerlo todos al unísono. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor
no es en vano. Amado Rey del cielo, en esta noche estamos delante de ti, Señor, delante de su presencia, Señor. Oh Dios, ponemos nuestras vidas, ponemos este servicio, Señor, este último servicio de esta maravillosa convención, Señor Jesús. Sé tú obrando de una manera especial, Señor. Sé tú derramando de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas en esta hora, Señor Jesús. Por tu nombre, por tu bondad, Señor Jesús. Obra poderosamente, mi Dios. Obra poderosamente en nuestras vidas, en nuestros corazones, amado Dios. Te lo suplicamos, te lo pedimos, Señor, en esta tarde. En el nombre de Jesús de Nazaret. En tu nombre, amado Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya. Dispóngase a adorar a Dios, hermano. Aleluya. Aleluya, aleluya. Que nada te impida en esta tarde glorificar, exaltar y adorar al Rey. Aleluya. Yo no sé si usted está sintiendo su presencia en esta hora. Rumanan, Dios também me dinos agua tarde. Aleluya. Mita sentiu a presencia agua tarde aquí en Cunos. Aleluya. No te reservaste nada, conociendo la maldad que había en ti y todos mis errores. No me despreciaste, sino que me abrazaste. Ya diste tu sangre por mí. Dígalo conmigo. Vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Ya diste tu
estabas en mí, Dios, lo hacías por mí. Cada latigazo que te veo, Santo estabas en eres. mí, lo hacías por mí. Tu amor es alto, Es profundo es profundo. y es Y es ancho. santo, sobrenatural. Tu amor es santo, es profundo. Y es santo, sobrenatural. Tu amor es santo, es profundo. Y es santo, sobrenatural. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas fueron quitadas, Así quiero adorarte. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas le fueron quitadas, así quiero adorarte. Amor rompe cadenas, no tiene frontera. Tu luz rompe condenas, no tiene barrera. amor rompe cadenas, no tiene fronteras, tu luz rompe condenas, no tiene en mi angustia yo clamé a ti. No te veo, pero te puedo sentir. Tú estás aquí. Puedo sentir. En mi angustia yo clamé a ti. No te veo, pero te puedo sentir. Tú estás aquí. Te puedo sentir. Si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte. Rompe cadenas, no tiene fronteras. Tu luz rompe condenas, no tiene no tiene fronteras. Tu luz rompe condenas, no tiene Aleluya, aleluya.
No hay barreras para adorar a Dios en esta noche. No hay impedimento para adorar al Rey. No hay impedimento, no hay barreras. Aleluya. Aleluya. El velo que impedía su presencia en mi vida se rompió. El velo que impedía su presencia en mi vida se rompió. El velo que impedía su presencia en mi vida se rompió. Digo Jesús el que pelea mis batallas. Digo Jesús el que mueve las montañas. Llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado. Digo Jesús el que pelea mis batallas. Digo Jesús el que mueve las montañas. Llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado. Digo Jesús el que pelea mis batallas. Digo Jesús el que mueve las montañas. Llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado. Digo Jesús el que pelea mis batallas. Llegó Jesús el que mueve las montañas. Llegó mi amado, No me condenas, no tiene barrera. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tomen asiento, por favor. Saludando a los amigos que están con nosotros en esta noche, a todos los que están a través de YouTube, Facebook, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias a Dios por esta maravillosa convención. Vamos a escuchar un himno especial por el coro de jóvenes. Amén. Vamos a escuchar este himno especial. También posteriormente sigue con otro himno especial el hermano Juan Carlos y la hermana Chantal. Ahí dice coro de jóvenes.
e dia llega. Dia 3, 4 y 5 de setembro nos dimos 2 convención nacional e internacional de Iglesia Pentecostal Unida de Aruba. El lema está permanecer. Nos quiere invitar cada uno de vos sonar amigo y rumanan en Cristo Jesús. Vin cercanos para junto con nos alabanos Dios de una alabanza fe. También nos quiere la gabososa nos tin pastor nan rondi crecer, pero un pastor que también poi de Colombia nan lo vaiciña palabra. Vos está bombini, no está guardado. ¿Quién es este Rey de la Gloria? Jehová el fuerte, Jehová el valiente, Jehová el poderoso en batalla. Aleluya. Por eso damos gloria y honra a su nombre. Gloria a Jesús. Te damos gloria a ti, Señor. Gloria sea el nombre de Dios. 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 Eterna. Gloria sea el nombre de Dios. Gloria sea el nombre de Dios. Gloria sea el nombre de Dios. Eterna. El nombre de Dios es torre fuerte. El justo a él corre y salvo será. El nombre de Dios es torre fuerte. El justo a él corre y salvo será.
an awesome God we reign. From heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God we reign. From heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God.
Aleluya. Toda alabanza es para nuestro Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Bueno, gloria a Dios, amén. Qué bonito es sentir la presencia del Señor en nuestro ser. Y en esta alabanza queremos declarar el poder y la grandeza de nuestro Señor. Aleluya. Y es nombre sobre todo nombre. Aleluya.
no me dejarás. Aleluya. Gloria a Ese es el Dios. aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Bien, hermanos, vamos a disponernos a ofrendar en esta preciosa noche. Y mientras tomamos la ofrenda, el hermano Julio Castro Jr. tiene también un especial. Y vamos a ofrendar, hermanos. Bueno, fueron. Vamos a ofrendar. Ofrendar es una bendición. ¿No me escucharon? Ofrendar es una bendición. ¿Cuántos hemos sido bendecidos por el Señor? Y damos de lo que Dios nos ha dado. Porque primero nos ha dado Dios. Nos ha dado salud, nos ha dado vida, nos ha dado el trabajo, nos ha dado una familia, un auto, una casa. Alguien dirá, no, yo no tengo auto, una moto, una bicicleta. O le dio los 2 pies para caminar, pero nos ha dado. Y de lo recibido de su mano, de eso da. Es de gran bendición uno dejarse usar de Dios. No sé cuántos padres hay acá de los que estaban cantando, pero tenga presente que allá afuera hay muchos padres sufriendo porque sus hijos tienen un rumbo distinto a este. Y que aquí está el único Dios que puede cambiar su vida, así como cambió la vida de cada uno de los que estamos aquí. Amén. Santo eres tú, Jesús. Hace unos años buscando el agua de la vida, esa que fluye y que da paz a el alma herida. Decían que acá o que allá de pronto hallaría la paz, pero al final fueron caminos de mentira. Y un día angustiado yo llegué a aquella iglesia y escuché a una persona que gritaba: ven a Jesús, ven a beber, Él es la fuente de poder. Si tú la bebes vas a ver
es la respuesta que hasta ayer necesitabas en tu ser. Y emocionado llegué y orando me entregué, cambió mi vida. Jesús calmó mi sed y la tristeza se fue. Hoy soy la obra que lavó el agua de vida. Y emocionado llegué y orando me entregué, cambió mi vida. Jesús calmó mi sed y la tristeza se fue. Hoy soy la obra que lavó el agua de vida. Grande eres tú, Jesús. Grande y poderoso eres tú, mi Rey eterno. Venga a beber el dulce néctar de Jesús, como en las bodas de Canaán está de pie y preguntando: ¿quién de ustedes tiene sed? Para que hoy venga las aguas a beber. Y emocionado llegué y orando me entregué, cambió mi vida. Jesús calmó mi sed y la tristeza se fue. Hoy soy la obra que lavó el agua de vida. Y emocionado llegué y orando me entregué, cambió mi vida. Jesús calmó mi sed y la tristeza se fue. Hoy soy la obra que lavó el agua de vida. Grande eres tú, Jesús. El agua de vida. Amén. Digamos gloria a Dios. Bien, hermanos, vamos a estar en pie. Los invito a que se coloquen en pie y vamos a orar por nuestro hermano Oscar de Jesús Restrepo, quien es el predicador en esta noche. Amén. Vamos a escuchar la palabra del Señor. Sé que Dios tiene un manjar para nosotros en esta noche y Dios va a obrar en la vida de alguien o de muchos en esta noche, porque su presencia está aquí con nosotros. Amén. Voy a pedir el favor a Carlos Alberto Pérez Quirama que pase y nos dirija en esta oración. Gloria a Dios, demos gloria a Jesús. Bueno, vamos a orar que Dios nos hable y antes de pasar al predicador, pues aprovecho este momento para agradecer al hermano William, su familia, a todos los hermanos que nos han dado una muy buena atención, nos hemos sentido muy bien, a todos los hermanos de Aruba. Señor les bendiga grandemente a todos. Vamos a orar por el hermano Oscar, que el Señor lo use como lo ha hecho durante estos días que ha estado aquí. Señor Jesús, Dios poderoso, Padre Santo, bendito Dios de la gloria, Señor Jesús. Te pido, Dios, que seas tú, Señor Jesucristo, usando a nuestro hermano Oscar, Señor Jesús. Envía palabra, Señor, palabra de vida eterna, Señor Jesús, palabra de edificación para tu iglesia, Señor Jesús. Úsalo, Dios, de una manera muy especial en esta noche, Señor Jesús, en tu nombre santo, Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos y amigos.
Qué alegría que Dios nos conceda la vida, la bendición y el privilegio de estar aquí. Antes de predicar la palabra del Señor, yo quiero decirles que llevo muy buenas noticias de la obra del Señor en el Caribe y sobre todo de Aruba. Este martes ya tendremos reunión del consistorio y les contaré muy buenas cosas de lo que Dios está haciendo en este hermoso Caribe y en esta hermosa isla. Y quiero, antes de predicar la palabra, invitar a los hermanos arubianos nacidos aquí, que son arubianos. Quiero invitarlos para que vengan aquí adelante. Los arubianos, que son de aquí. Vengan, le van a dar el frente al público. Vengan. Todos los arubianos, todos. Vengan acá y dan el frente hacia allá. Los amigos arubianos también, vengan, no se vayan a arrodillar, simplemente vamos a... Aún los niños arubianos, damos el frente hacia allá. ¿Sí? Miramos allá. Todos los arubianos. ¿Hay algún arubiano más que no ha venido, que no ha pasado aquí? Si hay algún arubiano más, ya les voy a contar para qué los he invitado a venir. Hermano William, nosotros tenemos aquí en la iglesia nacionalidad, hermanos de Venezuela, hermanos de Holanda. ¿De dónde más tenemos? Hermanos de Haití, República Dominicana, hermanos de Ecuador y hermanos colombianos, venezolanos. Pero la misión real nuestra es formar un pueblo en Aruba que conozca al Señor, que lo ame, que le sirva y que esté preparado para irse con el Señor. Hermanos arubianos, quiero contarles que la iglesia en Colombia ora por ustedes. Somos en Colombia más o menos en 800, 1 millón de cristianos pentecostales, 5.300 pastores, y en cada congregación siempre se ora por las misiones, siempre se ora por los misioneros y siempre se ora por ustedes aquí en Aruba. Así que siéntanse felices. Han conocido al Dios verdadero y están en la iglesia del Señor. Ustedes tienen el privilegio de ser los pioneros, porque en Aruba creo que hay más de 100,000 habitantes. ¿Cuántos son más o menos? 120, 110,000, 120,000. Y aquí están ustedes. Aquí están ustedes. Y Dios les confía este mensaje para que lo compartan con su familia, lo compartan con sus vecinos, con sus amigos y con sus compañeros. Esperamos en Dios que dentro de 5, 10 años, si Él no ha venido, tengamos no solamente 2 sedes, sino que tengamos 5, 6 sedes. Tengamos muchas más. A los hermanos colombianos y de otras nacionalidades les quiero decir gracias por apoyar el trabajo en Aruba. Gracias por servir al Señor en favor de los hermanos arubianos. Gracias. Amen esta isla. Amen a sus habitantes. Trátenlos con todo cariño. Demuéstrenles, sigan demostrándoles ustedes el amor de Dios que ha sido derramado en sus corazones
en favor de los arubianos. Porque, hermanos arubianos, mañana algunos de estos hermanos regresarán a sus países. El misionero a lo mejor se vaya para otra misión, pero el Dios que los salvó a ustedes, el Dios que sembró esta palabra en sus corazones, seguirá con ustedes, porque ese es el plan de Dios. Y yo quiero esta noche que juntos hagamos una oración especial por Aruba, por las autoridades de Aruba, el primer ministro, creo que así es que se llama, la primera ministra, por el parlamento, por todos ellos, para que el Señor nos permita, nos dé libertades aquí de seguir predicando la palabra. Y ojalá que ellos también conozcan a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Y quiero invitar a todos los demás hermanos de otras nacionalidades, levanten sus manos, oramos por Aruba. Y en esta oración incluimos a los hermanos en Curazao y a los hermanos en Bonaire. Que Dios use poderosamente a los que allá también han conocido al Señor. Señor Jesucristo, soberano Señor, te damos muchas gracias por la obra que estás haciendo en esta hermosa isla. Te doy gracias por cada uno de los hermanos arubianos, por cada niño, por cada adolescente, por cada joven. Te doy gracias, oh Dios, por cada servidor, por cada servidora. Te doy gracias por los amigos que están aquí esta noche. Te doy gracias y te ruego, amado Señor, que tú que comenzaste esta hermosa obra, la sigas perfeccionando. Que nos permitas ver el crecimiento y el desarrollo. Nos permitas ver a muchos más hermanos arubianos convertidos a ti, que te conocen a ti, que te aman, que te sirven y que viven para ti. Señor, bendice tu iglesia en este país. Bendice tu iglesia en esta isla. Bendice a cada uno de los hermanos que está ayudando. A los hermanos colombianos, ecuatorianos, venezolanos, haitianos y de todas las nacionalidades. Bendícelos y úsalos en bien de esta isla, Señor. Sigue bendiciendo al misionero. Sigue bendiciendo a su familia, síguelos usando. Y bendice tu obra, Señor, en Curazao y en Bonaire. Allá también están estos misioneros, úsalos. En el nombre de Jesús. Esta noche por la fe, en el nombre de Jesús proclamamos que Aruba será para Cristo. Y que muchas más almas conocerán a Jesús como único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hermanos arubianos, adelante con esta obra. Sigan sirviendo al Señor y predicando a Jesucristo como el único Dios verdadero. Si vayan bien puedan a sus asientos, a sus sillas. Y nosotros vamos a leer la palabra del Señor. Génesis capítulo 12, versos del 1 al 5. Libro de Génesis capítulo 12, versos del 1 al 5. Vamos a leer la palabra del Señor. Mientras usted se ubica, como ya es la hora de despedirse, entonces agradecer, hermano William, a su esposa, a sus hijos, el cariño, la hospitalidad, a los hermanos y hermanas que nos han atendido. Muchas gracias. Dios les bendiga. Qué alegría. Y sabe que con mi esposa y mi hijo nos vamos felices.
de saber que aquí tenemos hermanos que también aman a Jesús. Gracias, muchas gracias de verdad. Hermano Nesilver, su familia, qué alegría me da verles. Hermano Carlos, Ana Marianet, su hijo, me alegra mucho poder compartir con ustedes estos momentos. Y bueno, esta es la obra del Señor. Gloria a Dios. Génesis capítulo 12, del verso 1 al verso 5. Leo el verso 1, ustedes leerán el verso 2 hasta el verso 5. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Amén. Salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Amén. Siéntese, tengan la bondad. Hay una canción que nosotros cantamos en Colombia, no sé si de pronto por aquí la hayan oído. Es: he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Cristo adelante, el mundo tras de mí. Cristo adelante, el mundo atrás de mí. Cristo adelante, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén. Bonito, ¿cierto? ¿Sabe por qué cantamos esta canción? Porque el tema esta noche es: permanece hasta el final. Permanece hasta el fin. Y quise tomar el pasaje de Génesis capítulo 12, porque es una historia de esas historias bonitas. Dios se le había aparecido a Abraham y a su familia en un lugar que se llama Ur de los Caldeos. Eso está bien lejos, por allá cerca donde hubo la guerra del Golfo Pérsico, se llama Kuwait. Por allá, por esos lados, geográficamente está ubicada Ur de los Caldeos. Y Dios lo llamó para que se viniera de allá a unos 800 kilómetros más o menos, para que se viniera a lo que hoy en día es Israel. ¿Sí? A todo lo que hoy en día es Israel. Más o menos unos 800, 900 kilómetros. Y Dios lo llamó y él se vino, salió con su familia, llegó hasta un lugar que se llamaba Harán, más arriba. O sea, unos 200 kilómetros. Pero ahí volvió Dios y lo llamó. Y ese día, cuando Dios lo llamó, Abraham salió de Harán para ir a tierra de Canaán. Y me llama la atención que dice la Biblia que salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. O sea, no sabemos
cuántas dificultades tuvieron que enfrentar. No sabemos cuántos enemigos salieron en el camino. Había que pasar, creo que el río Éufrates, había que pasar otros ríos, había que pasar montañas, había que enfrentar una cantidad de cosas. Pero lo que me llama la atención es que la meta era llegar a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Todo porque Dios lo había llamado y le había dicho: vete a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegó. Le tengo una buena noticia. El Dios que lo llamó a usted, el Dios que se le apareció a usted en su vida, en un momento determinado, ese Dios que lo llamó a usted, lo trajo a la iglesia. Y la meta, ¿sabe cuál es? Llegar al cielo. Esa es la meta. Usted no fue llamado para que sea simplemente un evangélico más. Usted no fue llamado para ser un religioso más. Usted fue llamado por Dios, invitado por Él, para que vaya con Él, camine con Él en esta tierra y vamos al cielo. Y lo que a mí me llama la atención es que cuando Dios llamó a Abraham, le hizo una serie de promesas. Si usted no leyó conmigo, usted nota una serie de promesas. Pero Dios había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré, y haré de ti varias promesas, una nación grande. Te bendeciré. 2. 3. Serás bendición. 4. A los que te bendijeren, bendeciré. 5. A los que te maldijeren, maldeciré. Promesa, ¿cierto? Basado en esas promesas, Abraham salió. Y estoy seguro que Dios le cumplió a Abraham cada una de esas promesas. Porque Dios es fiel. Cuando Dios dice algo, cuando Dios se compromete con algo, lo cumple. Usted puede estar seguro de eso. Cuando Dios dice algo, dice la Biblia: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cuando Él dice algo, se cumple, por encima del que sea. Si Él tiene que quitar a alguien, lo quita. Si tiene que colocar a alguien, lo coloca. Si tiene que hacer algo, lo hace. Pero que mi Dios es fiel, porque Él es verdad. A Él sea la gloria. Aleluya. Hay otro pasaje que está en Hebreos capítulo 10, versos 35 al 39. Y es bonito, quiero que lo leamos. Si quiere, abra su Biblia y lo leemos. Hebreos 10, 35 al 39. Y mire el consejo que da el escritor sagrado: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria que, ¿lo están leyendo conmigo? Os es necesaria que, ¿alguien sabe qué es paciencia? Es la virtud de saber esperar sin desesperarse. Así de sencillo. La paciencia es la virtud de saber esperar sin desesperarse. Gloria a Dios. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho ¿qué? O sea, este es un proceso. La vida, en este llamamiento, Él nos llamó. Y hay un camino. Y hay un proceso. En ese camino y en ese proceso es necesario hacer la voluntad de Dios. Y haciendo la voluntad de Dios, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis ¿qué? La promesa.
Y dice, porque un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Aleluya. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no llega a la meta, no llega al fin, ¿sí? O puede que llegue al fin, pero llega mal. Dice, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero mire la declaración que hace el escritor sagrado. Dice, pero nosotros, hermanos arubianos, hermanos, todos los que estamos reunidos esta noche, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. ¿Cuántos pueden decir hacer esa misma declaración? Nosotros no. Yo no soy. Ustedes no son. Nosotros no somos de los que retroceden. Nosotros no somos eso. Nosotros somos de los que tenemos fe, firmeza, confianza, convicción, seguridad. Amén. Gloria al Señor. Cuando Dios llama a alguien, lo llama con un propósito definido. Dios no llama a nadie para hacer la técnica aquella de ensayo-error. Dios no llama a nadie para ensayar. Cuando Dios llama a alguien, lo llama con un propósito. Usted está aquí porque Dios tiene un propósito especial para su vida. Yo estoy aquí porque Dios tiene un propósito para mí. De eso tiene que estar claro. Dios, cuando llama a alguien, lo llama con un propósito. Abraham lo llamó para que fuera a la tierra de Canaán con un propósito especial, con unas promesas que las mirábamos ahorita, con unas promesas específicas. Y Dios, como mirábamos, le cumplió. Cuando Dios quiso sacar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, lo sacó con propósitos claros y definidos. Dios no está jugando a ser Dios. Dios no está jugando Dios, lo que Él hace, lo hace con el propósito claro y definido para el ser humano. Cuando Él quiso librar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, de su esclavitud, lo hizo. Y lo sacó. El viernes estábamos contando y recordando la historia de cómo el Señor lo sacó con mano extendida, con su poder y su brazo extendido. Y el mismo día que salieron, dice la Biblia, apareció una columna de nube de día y una columna de fuego de noche. Dios iba en esa columna de día y de noche, porque Dios, cuando llama a alguien, Él va con él, lo guarda, lo cuida y lo sostiene. Dios guardó, se fue con el pueblo de Israel. Eso sí, el hecho de que Dios vaya con el hombre, vaya con su pueblo, vaya con los que Él llama, no significa que no tenga que pasar momentos de prueba. No significa que Dios que no tenga que pasar por momentos de prueba. Pero le tengo una buena noticia. Las pruebas, cuando caminamos con Dios, esas pruebas tienen dos propósitos. La primera, que el diablo se dé cuenta que usted ama a Dios por encima de lo que sea. La segunda, que usted mismo se dé cuenta cuánto depende usted mismo de Dios. Cuando uno tiene claro eso, entonces no se angustia. Y cuando el pueblo de Israel, que fue llamado, salió de la tierra de Egipto, Dios los llevó por el desierto. Y la primer prueba que ellos encontraron fue precisamente el Mar Rojo. Y dice la Biblia que ellos llegaron y de un momento a otro algunos empezaron a mirar atrás y vieron que atrás venían los egipcios con sus carruajes, con sus caballos. Y al frente veían el Mar Rojo.
Y como siempre, hay quienes se desesperan y hay quienes se angustian porque ven a veces las dificultades adelante y las ven grandes, y miran atrás y miran también dificultades. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué va a pasar? Pues permítame decirle esta noche que a los que hemos sido llamados por Dios, aunque esté al frente la dificultad y atrás venga algo persiguiéndonos, Jehová está con nosotros como poderoso gigante. Aleluya. Dios los había sacado para llevarlos de Egipto a la tierra prometida. Y como veremos más adelante, a la tierra prometida llegaron. Y entonces dice la Biblia que empezaron algunos a desesperarse y a decirle a Moisés: mira, era mejor que nos hubiéramos quedado en Egipto. ¿Acaso no habían sepulcros? Y empezaron a angustiarse y a desesperar a sus familiares y a desesperar al pueblo. Pero es el momento cuando aparece un líder. Gracias a Dios por los buenos líderes. Gracias a Dios por los buenos misioneros. Gracias a Dios por los buenos pastores que tenemos. Que cuando aparece todas esas dificultades, siempre aparece el hombre de Dios que le dice: estén tranquilos, Jehová peleará por vosotros. Y los egipcios que habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Oh, qué bueno. ¿Sabe que una de las cosas, hermano, que cuando uno ya tiene tiempo de caminar con Dios, sabe, una de las cosas que a uno lo alegra es que uno ha vivido ya tantas experiencias que uno dice: no, el Dios que me ayudó en esa prueba del comienzo, ese Dios me ayuda ahora y me sigue sosteniendo. Aleluya. La historia usted la conoce. Aunque algunos se desesperaron y se angustiaron, Dios le dijo a Moisés: extiende la vara, extiende tu mano con la vara. Y apenas Moisés la extendió, el mar se abrió. ¿Cuántos han visto milagros en sus vidas? ¿Cuántos han visto a Dios obrar? Hermano, este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Este Dios nuestro es grande, es eterno, es sublime. No hay nada que le quede grande. Él es el Señor arriba en el cielo, aquí en la tierra y debajo de la tierra. Aleluya, aleluya. Y pasaron. Algunos dicen: es que era una parte muy estrecha del mar. Puede que haya sido estrecha, muy estrecha, pero que Dios les abrió camino. Les abrió camino. Y bueno, pasaron. Y ahora que cuando ya estaban todos los israelitas al otro lado, el Señor le dijo a Moisés: Moisés, extiende la vara otra vez. Y extendió la vara y las aguas se volvieron a juntar. Y los que los perseguían para hacerles daño quedaron sepultados allá en el mar. ¿Quiere que le cuente algo? Vea, hermano, el Dios que te llamó y que te dijo que te iba a guardar y te iba a ayudar y que la meta era llevarte al cielo, ese Dios pelea por ti, te defiende, te guarda. Si alguien te quiere hacer daño, no te angusties, no te desesperes. Él se encarga de ti. Encárgate tú de adorarlo. Encárgate tú de amarlo. Encárgate tú de servirle con el alma. Y deja que Él se encargue de lo demás. Aleluya. Salieron de allí, cantar la canción, pero enseguida, unos días más adelante, se encuentran con que tienen sed. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y llegan a un lugar donde había agua, prueban el agua, pero era amarga. Y otra vez los que se desesperaban.
Otra vez los que se angustiaban, otra vez los que estaban ahí simplemente viendo dificultades y que no habían podido ver ni conocer a Dios. Le tengo un consejo, hermano. Júntese con la gente que lo motiva a amar y a creer en Dios y a esperar en Dios. No se junte con esos que todo lo ven negativo. No se junte con esas personas que a todo momento se están quejando por todo. Se quejan por el sol. Se quejan porque no llueve, o porque si llueve se quejan también. Se quejan porque por todo. No se junte con ellos. Júntese con la gente que sabe amar a Dios y que sabe servir a Dios. Júntese con ellos. Gloria a Dios. Y entonces, mire, cuando uno ya empieza a desarrollar en este camino rumbo al cielo, empieza a desarrollar la relación con Dios, uno ya sabe qué tiene que hacer. Cuando vino el problema del mar y todo eso, ¿qué hizo el líder? Hablar con Dios. Bueno, ya se sabía que hablando con Dios se resuelve el problema. Entonces Moisés fue a hablar con Dios. Le dijo: Señor, mire. Dios le dijo: mire, corta un árbol, échalo al agua y con eso se soluciona el problema. Hermano, mire, por eso es que en este camino, mientras vamos caminando rumbo al cielo, desarrolla una relación íntima con Dios. Desarrolla una relación íntima con Dios. Cada situación, cada problema, cada desafío, habla, pregunta, vaya de rodillas, dígale: Señor, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? Él le mostrará. Dios tiene muchas formas y maneras de hablarnos. Dios tiene muchas formas y maneras de dirigirnos. Amén. Entonces, se solucionó el problema. Pero luego viene unos meses más adelante, dicen: bueno, ¿y ahora qué vamos a comer? ¿Y ahora qué va a pasar? Nos vamos a morir de hambre. Y Dios les dijo: no se preocupen, yo les tengo maná en el desierto. Yo les tengo provisión. No se preocupen. En el desierto, hermano, panaderías para sostener a 1.200.000, que eran más o menos los que salieron, contando las mujeres y los niños. Usted se imagina. Imagínense que aquí en Aruba hay 120.000, ¿sí o no? Y a eso era como 1 millón y pico. ¿Y cómo hacemos para mantenerlos? No, Dios no tiene problema. Por eso le decía ahorita: estés tranquilo, hermano. A Dios no se le agotan los recursos. A Dios nada le queda garante. La Biblia, utilizando un lenguaje figurativo, dice: Dios abrió las ventanas de los cielos y les envió maná del cielo. Y ese maná era un pan, era una hojuela, dice el escritor sagrado, que tenía como miel, pan con miel. Debe haber sido muy agradable, ¿sí o no? Así que Dios los... Pero más adelante, y bueno, ya estamos cansados. Oye, hermano, sinceramente el ser humano es complicado, ¿sí o no? Ya estamos cansados con este pan tan liviano. Queremos carne. Y estaban haciendo enojar a Dios. Con todo eso, Dios utilizó un viento recio y les mandó codornices para que comieran carne hasta que salieran por las narices. Hermano, tiempo me faltaría para mostrarles a ustedes cómo Dios fue con ellos, los libró cuando salieron los amalecitas para tratar de robarlos y detenerlos en el camino. Dios le indicó la estrategia que debían de utilizar.
Dios no fue a pelear directamente con los amalecitas, pero sí le mostró la estrategia. Hay batallas que no las tiene que pelear Dios, las tienes que pelear tú. Pero Dios sí te muestra cómo debes de hacerlo. Dios sí te dice cómo debes de enfrentar las cosas. Aleluya. Resumen de la historia, resumen de la historia. Dios los sacó para llevarlos de la tierra de esclavitud a la tierra de libertad, y a la tierra de libertad llegaron, porque Dios es fiel. Cuando Dios hace algo, lo cumple por encima de lo que sea. A Jesús sea la gloria. Aleluya. Ahora pensemos en usted y en mí. Pensemos en usted y en mí. Mire, Dios nos vio a nosotros sin esperanza y sin Dios en el mundo, y vino, nos buscó, nos llamó, y cuando Él nos llamó para salvarnos. ¿Usted sabe qué significa ser salvo? ¿Sabe que hay momentos de la vida cuando uno habla tanto de salvo, de salvación, pero a veces no alcanza a dimensionar todo lo que significa ser salvo? Mire, ser salvo es ser libre de tres cosas: libres del poder del pecado y de las consecuencias del pecado. Ser libre del poder del diablo, ¿sí? Y ser libre, tener el control de sus propios deseos y de sus propias emociones. Y le voy a tratar de explicar. Mire, cuando Adán pecó, Adán se entregó él, y nos entregó a todos bajo el dominio del diablo. El diablo nos dominó. Y es más, dice la Biblia en Isaías capítulo 14, cuando está haciendo mención de la caída de Satanás, dice, una de las descripciones que hace, dice: a sus presos nunca les abrió la cárcel. Satanás, por eso Satanás esclaviza con droga, con todo lo que él pueda esclavizar. Es cuando una persona es salvo, significa que es libre del poder del diablo. Lo que hace el Señor cuando libra a alguien es arrancarlo de la potestad de las tinieblas y traerlo al reino de Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahora, resulta que el pecado trajo unas consecuencias, y dentro de esas consecuencias, el pecado nos hizo enemigos de Dios, nos separó de Dios. El pecado sembró en nosotros una actitud de rebeldía y de rechazo a la autoridad. No conozco el primer padre que se siente con un hijo a enseñarle: hijo, te voy a enseñar cómo ser desobediente y rebelde. Ninguno. Pero que algunos hijos, o lo que los hijos, hay que educarlos y hay que corregirles eso, pero que son desobedientes, sí. ¿Sí o no? ¿Sí? Porque ahora el rechazo a la autoridad, además de eso, sembró en nosotros unos deseos internos que nos llevan cautivo a hacer cosas que, aunque sabemos que son malas, no las podemos evitar. El licor, por ejemplo, usted no ha visto que el licor, por ejemplo, en Colombia se ordena que en la botella de licor se diga: el exceso de licor es perjudicial para la salud. ¿Aquí también o no? Sí. Bueno, mas sin embargo, aunque la persona sabe que el exceso de licor es perjudicial para la salud, se lo toma. ¿Sí o no? Lo mismo sucede con el cigarrillo.
El ser humano es esclavo. Sabe que una vida desordenada en la sexualidad le trae consecuencias, sabe, pero es esclavo. Quiere cambiar, pero no puede. Eso es lo que dijo Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ya estoy hablándole, mostrándole la condición del hombre bajo el dominio del pecado. Adicionalmente a eso, el pecado trae como consecuencia la muerte eterna. Dijo el Señor, dijo Pablo, la paga del pecado es la muerte. Y como si fuera poco, el pecado trastornó la razón del ser humano. Así que hay una serie de consecuencias. Pero mire, cuando Dios llega a la vida de una persona y le habla al corazón, y la persona decide prestarle atención y decide aceptar la invitación de Dios, ¿sabe qué sucede? El Señor lo salva, lo libra del poder del pecado, de las consecuencias del pecado, del poder del diablo, y lo trae al reino de Dios. Aleluya. Y le cuento algo más. El pecado trajo consecuencias tan graves que son solo comparables, mínimo, con la lepra. ¿Alguien ha oído hablar de la lepra? Y le voy a hacer una descripción un poquito, que es un poquito como repugnante, pero se la voy a colocar. Dijo el profeta Isaías: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la coronilla, no hay en el hombre, no hay en el ser humano, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Le pregunto, ¿usted llevaría así a una persona en esa condición? ¿Lo llevaría a la sala de su casa? ¿Lo sentaría en el mejor mueble? ¿Lo sentaría usted así? ¿Cierto que no? Pues permítame decirle que Dios tampoco. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Esa era la condición suya y mía. Y permítame un poquito, le cuento algo. Mire, la gente dice, Dios no le da interés, no le presta atención a eso. La garganta del pecador, cuando dice vulgaridades, es igual a cuando se abre un sepulcro con un cadáver recién sepultado. Eso dice el libro de los Salmos. Sepulcro abierto es su garganta. Así es. ¿Usted cree que Dios en su santidad, en su pureza y en su limpieza va a llevar a alguien así a su reino? No. Pero ¿sabe qué hace Él? Le llega a la persona y le dice: lo quiero salvar. Quiero que usted vaya al cielo. Tengo un propósito para con usted. Y entonces cuando la persona le dice: Señor, yo quiero, lo toma, lo salva. Primero lo libra. Segundo, lo limpia. Lo limpia con su sangre. Para eso fue el sacrificio de Cristo en el Calvario. Y una vez lo ha limpiado, lo lleva al bautismo, donde sus pecados son lavados con la sangre de Jesucristo. Y cuando es bautizado después, es vestido de Cristo. Y como si fuera poco, para que huela rico, le derrama la unción del Espíritu Santo, para que esa persona huela bien. Y ahora sí lo puede entrar, ahora puede entrar. ¿A usted no le parece que esa es la historia suya y mía? Vulgares, groseros, malos pensamientos, malas acciones, tantas cosas. Pero hoy usted y yo nos miramos y
con un lenguaje diferente, pensamientos diferentes, acciones diferentes, una vida diferente. Hermano, esto no lo hemos hecho, no lo hemos logrado nosotros. Esto es la invitación, la obra de aquel que nos llamó, nos salvó y nos tiene aquí. Pero ¿sabe que algo más? ¿Sabe para qué usted está aquí? Usted está aquí para dos cosas. Uno, para que adore al Señor, le ame y le sirva, y para que esté preparado para ir al cielo. Nosotros nos vamos de esta tierra. Nuestra vida aquí se va a terminar. No se amañe aquí. No se amañe. La isla es hermosa. Aquí pasa rico. Yo me lamento, me tenga que ir mañana. Pero no nos podemos amañar aquí. La vida se va a terminar. Mi amigo, la vida suya se va a terminar. Por eso es que hay que vivir bien. Hay que caminar con Dios. Hay que servirle. Hay que amarlo. Hay que enfrentar los desafíos que se presenten. Pero hay que vivir la vida bien. Porque la vida se va a acabar. Hay dos cosas que van a llegar. Una de ellas puede llegar más rápido una que otra. Una, la muerte. Está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez. Y le tengo otra noticia. No sé cómo la vaya a tomar. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos o más sanos son 80, con todo eso es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Así que la vida se acaba. Pero la otra es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Significa que sí o sí la vida aquí en la tierra tiene un límite. Sí o sí. Pero también significa que a los que han aceptado el llamamiento del Señor, a los que entienden esta palabra y aceptan la invitación que el Señor les hace para salvarlos y llevarlos al cielo, aunque la vida en la tierra se termine, vamos a estar con Él para siempre. Aleluya. Esa es la gran esperanza que nosotros tenemos. Ahora, mientras vamos por la vida, mientras usted y yo vamos por la vida, estamos expuestos a todas las cosas. Porque el hecho de que caminemos con Dios no significa que no te vas a enfermar. No significa que en algún momento dado te vas a quedar sin empleo. No significa que en algún momento dado vas a tener alguna crisis. Van a llegar. Y van a llegar para poner a prueba tu fe. Para poner a prueba tu confianza. Va a llegar algún momento en que a veces el misionero te tendrá que decir: hermano, esto no te queda bien. Oye, hermano, pero ¿cómo así? Sí, nos tienen que formar y nos tienen que ayudar. Nos van a tener, vamos a entrar en algún momento de prueba. O el enemigo, como dijo el Señor acerca de Pedro, dijo: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y mire lo que el Señor le dijo a Pedro: mas yo he rogado que tu fe. Mire, el Señor no le dijo: tranquilo Pedro, yo no va a pasar por ahí, yo no voy a permitir que pase. No, yo he rogado que en medio del zarandeo que te va a llegar, tu fe no falte. Tu confianza, tu paciencia no falte, porque va a llegar. ¿Y sabe una cosa? Algunos de nosotros, algunos que comenzaron con nosotros, hoy ya no están. Y no están
Porque cuando vino en un momento como esos, perdieron su fe. Vino la tentación. Mire, permítame decirle algo, aunque me alargue un poquito, pero le quiero decir algo. Vea, a usted y a mí, a los que estamos en Cristo, Satanás no nos puede obligar a pecar. No. El que es nacido de Dios no peca, y el maligno no lo toca. ¿Sabe por qué algunos de nosotros han pecado? Porque han abierto la puerta. Porque lo que sí hace el diablo es invitar. Satanás no te puede obligar, pero Satanás sí te invita. Y una cosa es que te den una orden, otra cosa es que me inviten. Cuando uno es esclavo tiene que obedecer. Cuando a mí me invitan, yo tengo la potestad de decidir si acepto la invitación o no la acepto. Por eso es que algunos creyentes abren la puerta, aceptan invitaciones del enemigo y van abriendo unos espacios, y cuando se dan cuenta ya es tarde. Por eso esta noche, mi amado hermano, permítame en el nombre de Jesús invitarlo. Cierre todos los espacios, escóndase en Cristo, refúgiese en Él. No abra ninguna puerta. No se dé pequeñas libertades. ¿Usted sabe por qué Sansón perdió los ojos? ¿Y por qué perdió la fuerza? La perdió porque él empezó a jugar. ¿Sabe qué decía? Saldré como las otras veces. Y dice la Biblia, mire hermano, cuando usted siente la primera vez como que le quieren hacer daño, es como para que usted abra los ojos. ¿Sí o no? Sansón se quedó dormido en las piernas de Dalila la primera vez, y luego Dalila le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y él despertó. La fuerza de Dios estaba con él. Destruyó a las cuerdas, y ya era para que hubiera dicho: esta señora me quiere hacer daño y yo le cierro la puerta. Pero él siguió jugando. Mi hermano, permítame invitarle esta noche: abra sus ojos. No juegue con nada que usted vea que le puede afectar su salvación. No habrá ningún espacio. Hay lugares donde nosotros no vamos. Hay palabras que nosotros no decimos. Hay conversaciones y cosas en las cuales no entramos. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo que tener cuidado de mí mismo. Porque si no lo hago, eso me echa a perder. Mire hermano, le cuento dos historias y termino. Mire, a mí me llama la atención la historia de Nabot de Jezreel. ¿Ha leído esa historia alguna vez? Nabot era un hombre que tenía una viña muy hermosa en los mejores lugares de Israel. Una viña especial. En Israel la tierra no se vende como se vende en los países latinoamericanos, que uno llega y le vendo la casa, le vendo tal, le hago papeles y ya usted es el dueño. En Israel en ese entonces la tierra era por herencia, así que no se podía vender. Nabot había plantado una viña. Al lado de la viña de Nabot, Acab, el rey de Israel, tenía una viña y se enamoró de la viña. Se enamoró de la viña de Nabot y le dijo: véndamela. Él dijo: no. ¿Quiere que le cuente una cosa, hermano y hermana? Vea, Satanás se enamora no de su cuerpo físico, se enamora de lo que Dios le ha regalado a usted. Se enamora de esta salvación. Por eso, hermana, cuando usted vaya caminando y le digan piropos, en Colombia se dice piropos, cosas bonitas, y no cambie de caminar y digo: uy, es que yo
No cambie de caminado. No, hermano, no es que yo ya soy un viejo, que hermano, al diablo no le importa si usted es viejo o es joven. Al diablo le interesa quitarle lo que Dios le ha regalado a usted. Ese es. Y entonces Acab se enamoró de la viña. Y lo primero, note usted lo primero que hizo, le hizo una oferta. Satanás siempre hace ofertas aparentemente inofensivas. Te compro la viña, pero me llama la atención la decisión firme de Nabot. No la vendo, no la vendo. Y luego le dijo, te la cambio por otra mejor. Y le dijo, ni la cambio ni la vendo. Esta es la heredad de mis padres. A ellos les costó arriesgar su vida para conquistar la tierra y guardar, entregarme esta herencia. Yo ni la vendo ni la cambio. ¿Usted quiere que le cuente por qué usted es salvo? ¿Quiere que le cuente por qué usted está aquí? Porque a Cristo el Señor le costó su propia vida. Él entregó su vida para regalarnos esta herencia, este regalo. Y entonces el hombre se fue triste. Satanás, cuando encuentra creyentes y esas cristianas, esos jóvenes, esas jóvenes que se paran firme, Satanás dice, no puedo. Y se fue y habló con la mujer. Oiga, siempre ha habido mujeres malas. Y llegó y triste, y le dijo, Jezabel le dijo, y bueno, ¿y por qué viene triste el rey? Dijo, porque quiero la viña de Nabot y no me la vende. Dijo, sencillo. Mañana esa viña es suya, mándelo matar, mándelo asesinar y se acaba el problema. Y eso hicieron. Pero ¿sabe a mí qué me llama la atención, hermano? Que Nabot prefirió la muerte. Nabot prefirió morir que cambiar o vender la heredad de sus padres. Necesitamos jóvenes. Necesitamos músicos, necesitamos cristianos que valoren lo que el Señor les ha entregado. Que sientan que esto es glorioso, que esto no se cambia ni se vende. Necesitamos creyentes cristianos que ante la tentación, que ante la angustia, que ante la prueba, sepan entregar sus vidas en fidelidad al Dios que los salvó. Necesitamos de esos. Y le termino contando la historia de un cristiano del primer siglo llamado Policarpo. Policarpo fue discípulo del apóstol Juan. Y en ese entonces no es como ahora. No era como ahora. Ahora hasta lo felicitan a uno por ser cristiano. Ah, usted es cristiano. Yo aquí estaba buscando un trabajador cristiano con principios. En ese entonces no. En ese entonces a los cristianos les confiscaban. El Estado, el Imperio Romano les quitaba sus posesiones. Y resulta que Policarpo era un anciano ya de 86 años. Y un día lo mandó llamar creo que fue el procónsul, no recuerdo cuál fue de la autoridad romana, lo mandó llamar y le dijo, mire, usted tiene dos opciones. Si usted quiere salvar su vida, le damos tanto tiempo para que renuncie a su fe y para que maldiga a ese Jesús del cual usted habla. La otra opción es que usted mantenga su fe y lo vamos a quemar vivo en la hoguera. Y sabe que cuando uno lee la historia, la historia dice que el anciano se quedó mirándolo y le dijo,
86 años hace que le sirvo a mi Dios. Todo lo que yo he recibido de Él ha sido bueno. ¿Cómo voy yo a fallarle ahora? Mi meta es llegar al cielo. Así que no tengo problemas. Dice la historia que Él mismo se subió a la hoguera y murió quemado, pero prefirió la muerte que negar su fe. Iglesia del Señor, un poquito y el que ha de venir vendrá. Yo no sé qué situación estés enfrentando en tu hogar, en tu vida. No sé qué cosas, y que a veces el enemigo te esté diciendo: ¿para qué insistes? No puedes, no vas a llegar. ¿Cuánto tiempo llevas pidiendo y esperando documentos o lo que sea y no se te da? Qué bueno que esta noche usted pueda tomar la decisión en su corazón y decirle a Dios: yo no sé cuánto se va a demorar usted. No sé si se me conceda esto hoy, mañana o nunca. Pero por encima de todo yo te amo. Por encima de todo te voy a servir. Y voy a perseverar hasta el fin. Mi meta es llegar al cielo. Mi meta es llegar al cielo. Y escuche esto. Escuche esto. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Al que venciere le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Al que venciere le daré la estrella de la mañana. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré su nombre en él, y el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere. Iglesia hermosa y amada, nosotros nos despedimos hoy. Mañana ustedes irán a su trabajo, volverán a la vida normal, a todo. Pero recuerden que la meta es llegar al cielo. A lo mejor no nos volvamos a encontrar aquí, pero en el cielo espero que nos demos un abrazo, que podamos decirnos: hermano, valió la pena. Aleluya. Oh, si está la pasita en la paja. Aleluya, aleluya, aleluya.
Adore, adore a Dios, adore a Dios. olvidarte. Adórelo, adórelo, adórelo. Si yo soy testigo de tus obras y de tu ayuda, tus milagros, tu poder, como olvidarte si tú has sido siempre fiel. Adore, adore a Dios, hermano, adórelo. Olvidarte Aquí hay un altar. si tú eres. Aquí hay un altar, aquí hay un altar. Conoces mi vida, conoces mis pasos, todos mis días los tienes contados, mis sueños, deseos están en tus manos, mis horas amargas las consuelas tú. Tú eres, Señor, el sustento de gracia, la fuerza que llevo aquí adentro en el alma, el sol de justicia que alumbra mi ser. ¿Cómo olvidarte si eres mi Dios? El Dios de los cielos, el Dios de la tierra, el Dios de los mares y de las estrellas, el Dios de Israel, el Dios del ayer, de hoy, de mañana y los siglos. Amén. ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Si yo a ti te siento, te llevo muy dentro. ¿Cómo olvidarte? Si eres mi sustento. ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Si yo a ti te siento, te llevo muy dentro. ¿Cómo olvidarte? Si eres mi sustento. ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Si yo soy testigo de tus obras y de tu ayuda, tus milagros, tu olvidarte si tú has sido siempre fiel. Olvidarte, eso es tuyo. Si tú eres mi Dios, conoces mi vida, conoces mis pasos, todos mis días los tienes contados, mis sueños, deseos están en tus manos, mis horas amargas las consuelas tú. Aleluya. Tú eres, Señor, el sustento de gracia, la fuerza que llevo aquí adentro en el alma, el sol de justicia que alumbra mi ser. ¿Cómo olvidarte si eres mi Dios? El Dios de los cielos, el Dios de la tierra, el Dios de los mares y de las estrellas, el Dios de Israel, el Dios del ayer, de hoy, de mañana y los siglos. Amén. ¿Cómo olvidarte?
Aleluya. ¿Cómo olvidarte? Si no a ti te siento, te llevo muy dentro. ¿Cómo olvidarte? Si eres mi sustento. ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Aleluya. ¿Cómo olvidarte? Aleluya, Aleluya. ¿Cómo Aleluya. olvidarte? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Aleluya. Como un saqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, Aleluya. mirar hacia ti. Aleluya. Queremos orar por un amigo en esta noche, por una amiga. Levánteme la mano. Un amigo, una amiga que no sea bautizado y esté en esta noche en este lugar. Levante su mano. Levántelo, no le dé pena. Queremos orar por usted. Si usted acepta que oremos, lo voy a invitar que venga aquí adelante a este altar. Vamos a orar por usted en esta noche. En el nombre de Jesús. Esta palabra ha sido muy clara. Venga, amigo, amiga, venga. Aquí hay un espacio para ti. Aleluya. Hay una oportunidad para ti en esta noche. Sabajanda caíta viva jai. En el nombre de Jesús estoy haciendo esta invitación, porque sé que allí hay una amiga, un amigo que necesita en esta noche del Señor. Y usted está aquí porque Dios te ha traído. Yo no sé si usted lo cree, amigo. Yo no sé si usted lo cree, hermano. Si usted tiene un amigo ahí al lado suyo, dígale: lo acompaño, vamos. Es la oportunidad, es tu día. Acérquese un poquito más, démosle espacio allí. Acérquese. Amigo, amiga, aquí hay un espacio para usted en esta noche. Es el Señor Jesús que te está llamando. Aleluya. Ahí viene una amiga más. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. 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 En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pastores, vamos a orar por estos amigos, estas amigas. Aleluya. Hermanos de la Junta. Aleluya. Es una victoria en esta noche. Una victoria grande en esta noche. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Obra poderosamente, Jesús. Obra poderosamente, Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. 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 Jesús, obra en esta joven, Señor Jesús.
Hay poder en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. Hay lágrimas en este altar. Amigas, amigos, siendo tocados por el Espíritu Santo en esta noche. Están abatiendo sus almas delante del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Obra, obra, Señor, obra. Oh. Aleluya. Vamos a orar en esta noche también por un hermano que por X o Y circunstancia esté alejado del Señor. Lo voy a invitar que venga en esta noche y vamos a orar por usted. No es que me da pena, no le dé pena. Aquí está el Señor. Tú eres nuestro hermano, nuestra hermana. Acérquese. Venga, que para usted también es esta palabra. Aleluya, aleluya. Yo sé que aquí hay hermanos que han estado pasando por momentos de dificultad, pero el Señor los ha traído a este lugar en este día. Acérquese, amén, amén, amén. Rompe cadenas, Señor, en esta noche. Desata. Hay poder en el nombre de Jesús. Acérquese, hermano, hermana, venga. Sobre usted se ha invocado el nombre que es sobre todo nombre. Sobre usted se ha invocado ese nombre sublime. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Yo siento que todavía hay alguien más allí. Aleluya, aleluya, aleluya. Obra poderosamente, Señor, en esta hora. Rompe cadenas, Señor, rompe cadenas. En tu nombre, Jesús. Rompe cadenas, Señor. Usaba anda y también. Aleluya. Aleluya, aleluya. En esta noche hay libertad. En el nombre de Jesús, en el nombre. Hoy hay reconciliación en este lugar. Hay salvación, hay perdón de pecados. Aleluya. Aleluya, aleluya. Venga, hermana, venga, venga. En el nombre de Jesús. Aquí hay espacio y si toca que abrir espacio, abrimos espacio. Pero es la oportunidad que Dios te está dando. Esta convención fue pensada por Dios para ti, mi hermano, que te has alejado. Para usted, amigo, que está escuchando en esta hora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toda atadura es libre, es libre, es libre, es libre, es libre, es libre. Aleluya, aleluya, aleluya.
Aleluya, 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 aleluya. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Hermano, usted adore al Señor Jesús ahí para que las cadenas sean rotas en esta noche. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios está obrando en esta noche. Aleluya, aleluya. Ya que estás, debemos mover. Aleluya. Te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Te amamos, milagros, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, aleluya. Milagros, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Solo así eres tú. Así eres tú. Solo así eres tú. Así eres tú. Aunque no pueda ver, estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda
Aleluya. 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 Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Hermano y amigo que está aquí, Dios es bueno. Tiene un plan y un propósito con tu vida. Por favor, no olvide lo que Dios le ha dicho esta noche. El problema del ser humano es que tiende a olvidar. Olvidamos muy rápidamente. Y como decía el hermano, mañana ya estaremos en nuestras labores normales. Y se nos olvida que Dios nos habló y que nos dijo muchas cosas. Y que su propósito y su plan es salvarnos. Por favor, no lo dejes olvidar. Porque día tras día y semana tras semana está más cerca ese día de nuestra salvación. Y quizás se te olvida y vuelves en un mes y te vuelves a acordar. Pero no sé, quizás si de un mes a otro llega el final de todo. O llega la muerte, o llega el día del encuentro con Dios. Y quizás tuviste la oportunidad, pero la dejaste ir. No olvides lo que te dijeron esta noche. Hay tres inevitables: la muerte, el encuentro con Dios y el destino eterno. Ten cuidado con ello. Hermano y amigo, es hora de que tú y yo le prestemos mucha atención a esta decisión. Es hora de que tomes muy en serio tu destino eterno. A uno le preocupa cuando le dicen que tiene una enfermedad. Pero ¿cómo no preocuparnos por el destino eterno? ¿Cómo no tomar una decisión que tenga que ver con mi vida eterna? Yo quiero invitarle esta noche. Define tu vida con Dios. Define tu vida con Dios. Amigos, la vida es decisiones. La vida es decisiones. La vida se compone de decisiones. Hay gente que no las toma y se queda ahí. O hay gente que la tomó equivocada y se perdió, fracasó, lo perdió todo. Por favor, esta decisión es muy seria. Es tan seria que no hay palabra para describir la manera en que Dios un día le va a decir al ser humano: ¿cómo perdiste la oportunidad que te di? La tienes hoy. Vamos a orar a Dios. Y yo quisiera invitarle a que hiciéramos una oración muy personal. Es usted y Dios. Y yo quiero que me escuche esto. Ya estamos terminando. Para Dios cuenta los detalles. Habla con Dios esta noche. Dile lo que sientes, lo que quieres. Él conoce tu corazón y tu vida, tus pensamientos, tus intenciones. Lo que te ha mantenido atado, Él lo conoce. Habla con Él. Pero no, escúchame, hay gente que para ellos el mañana ha sido tarde ya. En nuestra experiencia pastoral hemos conocido casos de personas que estuvieron en un culto como este, salieron y murieron en el camino. O esa semana, al día siguiente, murieron. ¿Sabes? El problema no es morir. El problema es cómo muero yo. Cómo estaba con Dios en ese momento al morir. Así que yo quiero invitarte. Vamos a orar a Dios. Toma decisiones. Con la vida eterna, con la salvación, no se negocia. No se negocia. Lo más valioso que tienes no es nada diferente a la salvación.
Es lo más valioso que tenemos. Cuídala, ya lo escuchamos, valórala, apréciala. Y si aún no la tienes, no lo has definido, defínelo esta noche. Yo quiero invitarle, ¿por qué no hacemos una oración muy personal? Usted sabe cómo está su vida. Llámese un hermano o un amigo. Si no has empezado, empieza. En este lugar hacemos culto los días jueves, los días sábados 7 de la noche, domingo 9 de la mañana y culto en Papiamento. A las 10:30 de la mañana y escuela dominical, y a las 6:30 de la tarde. Toma una decisión y sigue viniendo a los cultos. Empieza si no has empezado con Dios. Y si a alguien su vida no ha ido bien, este es el momento. No postergues a mañana esta decisión. ¿Por qué no levantas sus manos al cielo un momento? Esta oración es personal. Dios y tú, habla con Dios y dile: Señor, yo quiero llegar al final. Pero ¿cómo llegará aquel que no ha empezado siquiera? Necesita empezar. ¿Cómo vas a dejar para mañana cuando debes hacerlo hoy? ¿Sabes que hay gente que ha aplazado una cita importante y algunos la han perdido? ¿Sabe que hay personas que no le dieron importancia a una cita y lo han lamentado? ¿Sabe que hay quienes han dejado perder las oportunidades de la vida? Habla con Dios y dile: Señor, mi caso no será ese, ni lo aplazaré, ni la cambiaré, ni dejaré que hayan otras cosas que se interpongan entre mí y mi salvación. Ayúdame esta noche, Señor. Hoy Dios, tomo una decisión contigo. Si tú quieres salvarme, ¿quién soy yo para no tomar esa decisión de aceptarlo? Si tú quieres llevarme al cielo, Dios, ¿cómo voy a dejar perder esta oportunidad? Dígale a Dios, siga hablando con Él un momentico, siga hablando con Él. Siga hablando con Él un momento. Es usted y Dios. Dios está escuchando esa oración que esta noche estás haciendo delante de Él. Dios la está oyendo. Para Dios cuenta esas palabras. Para Dios cuenta este momento. Para Dios cuenta eso que estás sintiendo y estás viviendo. Díselo a Dios un momento. Oh Dios eterno, te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Dios mío, por tu presencia, por tu bendición, por tu palabra. Hemos sentido aquí tu presencia, Dios eterno. Hemos sentido tu presencia, Dios maravilloso. Hemos sentido el mover de tu Espíritu Santo. Hemos sentido cómo nos habla. Hemos sentido la invitación a permanecer, Dios. Es importante permanecer, Dios. Es importante mantenernos, Dios. Es importante quedarnos. Es importante llegar hasta el final, Dios mío. De nada valdría comenzar y no llegar. De nada valdría quedarnos en el camino. Ayúdanos, Dios, ayuda a cada persona, Dios mío, esa decisión que ha tomado, esas palabras que ha expresado, ese anhelo en su corazón, Dios mío, ayúdales, Señor Jesús, ayúdales. Te lo pedimos, Dios eterno, te lo pedimos, Señor Jesucristo, ayúdales, Dios, en el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, terminando este evento, y vamos a quedarnos con unas 2, 3 canciones que adoren y glorifiquen el nombre de Jesús. Pero antes de ello quiero
expresar palabras de gratitud a nuestro hermano Oscar Restrepo. ¿Verdad que sí, hermanos? Al honorable consistorio de ancianos, a nuestro director de misiones extranjeras, nuestro hermano Vicente Arango, porque siempre están ahí para con nosotros, hermano, apoyando, direccionando, respaldando la obra de Dios. Quiero pedirle, hermano Oscar, para que tenga la bondad y lleve saludos de la iglesia del Señor en Aruba. ¿Verdad que sí, hermanos? Enviamos saludos a la iglesia en Colombia. Amén. Gracias, hermanos misioneros, hermano Nesilver, hermano Carlos, muchas gracias. Hermano Kevin, hermano Julio, muchas gracias. Sus esposas, sus familias, muchas gracias. Quiero agradecer a la iglesia del Señor aquí en Aruba. Gracias, hermanos, muchas gracias. Quiero agradecer a todos los hermanos que han hecho posible este magno evento. Hermano, hemos tenido esta convención, pero esto trasciende mañana, en días, en meses. Todavía esta obra seguirá en todos y cada uno de nosotros. Así que, hermanos de la iglesia del Señor en Aruba, líderes, organizadores, diferentes ministerios, diferentes grupos de trabajo, ha habido esfuerzo, ha habido trabajo, ha habido compromiso, ha habido amor. Pero para todos ustedes, mil gracias. Y sepan que Dios no es injusto para olvidar el trabajo de amor que habéis hecho sirviendo a los santos, habiendo servido y sirviendo a los santos aún. Este Dios es fiel. Amén. Hermana Yoprina y todo el grupo de trabajo, líderes, alabanza, diferentes servidores, Huayquén, Dios lo bendiga. Gracias por su servicio. Gracias por comprometerse. Gracias por su trabajo. Hay una iglesia que le agradece, amén. Pero más que nosotros, Dios. Amén. A mi familia, a mi esposa, gracias. Mis hijos Esteban y Sofía, gracias. ¿Dónde está Sofía? Por ahí está. Muchas gracias. Son valiosísimos en esta labor, en este trabajo, y quiero agradecerles su esfuerzo, su trabajo, el quedarse hasta tarde. A veces nos vamos todos, pero ellos están ahí pendientes. Mil gracias. Y a todos, hermanos, para que se realice un evento como esto, solo un cántico, como decía la hermana, solo ensayar un cántico son 12, 15 venidas aquí, fuera de muchas otras cosas que se realizan para un solo cántico. Los que organizan los niños, las líderes de los niños, 2 o 3 presentaciones, pero son muchos ensayos. A todos, que Dios les bendiga. Amén. Qué lindo es servir a Dios. Hermanos, démosle gracias a Dios por esta linda convención. Nuestra 12ª convención, con el lema permanece. ¿Por qué no cierra sus ojos y le da gracias a Dios? Hermano, que Dios nos regale la oportunidad de seguir teniendo más eventos de esta magnitud. Y si no aquí, como decía nuestro hermano Oscar, lo celebraremos en el cielo. Ya no nos dirán en el cielo cómo llegar ni permanecer. Nos dirán: bienvenidos. Llegaron. Aleluya. Vale la pena estar aquí. Dele gracias a Dios. Levante sus manos. Dele gracias. Dígale gracias a Dios. Dígale gracias. Dígale: Señor, gracias, gracias.
Gracias Dios eterno, gracias infinitamente, gracias a todos y cada uno, gracias. Bendíceles Señor, ayúdales Dios eterno. Tu mano bendita y poderosa Señor. Tú has sido bueno Dios, tú has sido bueno Dios mío. Tú has sido bueno Dios mío, gracias Señor por permitirnos realizar este evento. Gracias por nuestros hermanos del consistorio. Gracias por todos los que hacen parte de esta iglesia. Gracias por mis compañeros misioneros, Señor, y todos los que amamos esta obra. Gracias, Señor Jesús. Oh Dios eterno, mil gracias. Oh Dios maravilloso, como misionero, por la gracia y la misericordia de Dios, declaramos clausurada nuestra 12ª gran convención con el lema, dígalo, permaneceremos. Cántele a Dios, dígale gracias. Abrace a su hermano, dígale gracias. Estoy contigo.